Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 274 cápsulas, cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura política y jurídica de quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestros distintos y diferentes canales, que el principal es en YouTube, Cultura Jurídica Televisión. No tienen otra cosa más que suscribirse sin ningún costo para que puedan acceder a todo nuestro contenido, videos de ponencias, de conferencias, audiencias que hemos publicado en ese canal. También está disponible en Telegram nuestro canal Cultura Jurídica Televisión, en Facebook nuestro grupo Cultura Jurídica, que también está disponible, es un grupo público para que ustedes se puedan unir. En Facebook y en X también Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comentar qué nos dejó la elección del pasado 1 de junio. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué es lo que nos deja hacia adelante? Y bueno, primero, desafortunadamente, pues la participación fue extremadamente baja. Fue una participación menor al 20%. Hasta el último conteo casi 13%, lo cual pues en términos meramente numéricos, 1 de cada 10 personas salieron a votar, lo cual pues obviamente ya lo hemos dicho, ganó el abstencionismo, es un fracaso ciudadano, es un fracaso del INE y también de los ciudadanos, que hubo poco interés por informarse y por cumplir con este derecho y esta obligación, porque bueno, finalmente si el INE no tuvo los medios más expeditos para dar a conocer el nombre de la trayectoria de los ministros, magistrados y jueces, pues también nosotros, dentro de nuestra propia participación política, pues teníamos la obligación de informarnos de esos perfiles y sobre todo de votar, de ejercer nuestro derecho de voto. Pero pues no fue así, no fue así, el abstencionismo fue muy grande y esto es un problema de respaldo y de legitimidad para quienes llegan. Quizá una de las lecciones más importantes de esta elección es, uno, que solo se debió de elegir a, a los ministros de la Corte, se debió de haber hecho una campaña nacional para conocerlos y solamente elegir a los ministros de la Corte, eh, y que realmente se pudiera renovar el Poder Judicial desde su cúpula, desde su órgano colegiado máximo, que ahora va a tener 9 ministros, que seguramente cuando ya comiencen en funciones, ya estén en funciones, pues van a tratar de realizar acciones para legitimarse, porque no hubo el respaldo popular que se quisiera. Ahora, todo parece indicar que por el número de votos va a quedar como presidente de la Corte eh, uno de los ministros de origen indígena, que obviamente pues eso crea mucho más expectativas sobre el trabajo del futuro presidente y de toda la Corte en general. Yo tuve oportunidad de ver una entrevista con dicho ministro. Desafortunadamente no es lo que comentó él en relación a los pueblos indígenas, a reivindicarlos, a que pues, realmente se haga cumplir el artículo cuarto constitucional. Independientemente de ello, mencionaba de que los sistemas jurídicos, sobre todo el sistema jurídico penal, no debían de adoptarse modelos extranjeros, sino nosotros debíamos de tener un modelo propio. Y esta aseveración del futuro ministro presidente,
La comparto porque pues sabemos que la reforma de 2008, la reforma al sistema de justicia penal, pues no ha dado resultados, realmente ha sido un fracaso, por querer encajar en una realidad que es totalmente diferente, modelos que no son propios y que debemos de tener un modelo de justicia penal propio, y ya no digamos de los diferentes modelos de justicia que estaban peor o están peor y que se debe de hacer un replanteamiento sobre ello. Creo que ahí sí coincido con el futuro ministro presidente, este, de que pues ahí creo que es el primero que toca ese tema de hacer los ajustes legislativos y operativos necesarios para que ese sistema que tenemos pues cambie, ¿no? Cambie y se adapte a las realidades sociales y políticas de nuestro país. Segunda reflexión es que ni magistrados ni jueces debieran de escogerse por la votación, sino por su trayectoria académica, su expertise, sus méritos y los exámenes que en su caso debieran de hacer para poder acceder al cargo. Ya se vio que no es la fórmula ni la metodología indicada el poderlo hacer por base en una votación, y sobre todo porque los resultados en ese rubro fueron bastante extraños. Ya lo hemos comentado en una cápsula anterior de que la diferencia entre el primer y segundo lugar pues están más de 5,000 votos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que tiene una votación 3 veces mayor el que quedó entre el primer y el segundo lugar? ¿Se dio una manipulación del voto? ¿Se favoreció a alguien indebidamente? ¿Quién sabe, no? Todo queda en la especulación, pero yo revisando los resultados de magistrados y jueces se me hacen extremadamente extraños estos resultados. Y yo creo que debía de replantearse el poder hacer los cambios legislativos para que magistrados y jueces sean sometidos mediante una convocatoria pública a una serie de procesos, convocatorias y procesos para que queden los más capacitados, los que tengan mayor expertise, pasen filtros eh, tanto de aptitudes personales como profesionales, y obviamente la trayectoria tanto profesional y personal que tengan los aspirantes, y no los votos. Eso está más que comprobado, que eso no va a garantizar la independencia judicial, que bueno, sabemos que la corte y todo el poder judicial pues siempre se ha visto atacado, o en los vaivenes del poder y de la presión sobre todo del poder ejecutivo, pero bueno, finalmente es un poder separado, es un poder diferente, que tiene autonomía, que se debe de hacer valer esa autonomía, y que se tienen que tomar decisiones propias, los ministros tienen que tomar decisiones propias, y sobre todo en beneficio de quién, pues en beneficio de la población, ¿no? En beneficio de las mayorías, en beneficio del pueblo, y sin duda esto va a ser un reto para los nuevos integrantes de la Suprema Corte y para los nuevos ministros y jueces federales. Y yo pienso que sí es importantísimo cambiar la metodología de selección. Sabemos que esta reforma que se hizo a nivel constitucional era necesaria sobre todo para cambiar el estado de cosas en los poderes de los estados, que esa fue la justificación real de hacer toda la reforma. La enorme corrupción e ineficiencia que se da en los juzgados a nivel estado. Entonces no podríamos aterrizar esa reforma si no se hacían esos cambios, y finalmente llegaba
a donde debería llegar, que es las judicaduras de los estados, ¿no? Ahora, como se realizó por vía sufragio esa selección, pues van a tener, sobre todo los jueces locales, una, un mayor escrutinio público. eh, el ciudadano va a poder exigir con mayor rigurosidad y veremos si estos nuevos jueces dictan sus acuerdos en menos de 5 días, tienen control sobre su personal y realmente se hace realidad lo que dice el artículo 17 de la justicia pronta, gratuita e imparcial. Es quizá el gran reto que van a tener tanto los jueces federales como los jueces locales, y obviamente va a tener que ser replanteado aquí, como dice nuestro colega Francisco, no hacerlo vía elección, sino hacerlo por exámenes de selección, por méritos personales y profesionales, y sobre todo por abrir una convocatoria pública donde cualquiera pueda participar y ganarse esos puestos, específicamente magistrados y jueces, por la expertise y por los conocimientos y no por el voto. Ahora, en relación al tema de la OEA, desafortunadamente la OEA pues no representa los intereses de Latinoamérica, es un órgano que obedece más las líneas de Estados Unidos, y yo creo que la reflexión la debemos de hacer nosotros como juristas en nuestro propio país y no que venga alguien de fuera a decirnos qué hacer o qué no hacer. Y ahí coincido con el futuro ministro presidente de que las decisiones jurídicas más importantes de México las debemos decidir nosotros, ¿no? Las debe decidir pues los juristas aquí en México. Y él pues implícitamente decía que pues el sistema penal de 2008 pues ha fracasado. Vean esa entrevista, ahí se las voy a compartir. Y eso coincide con mi tesis, la tesis de doctorado, de la adecuación del sistema de justicia penal a nuestra realidad social y económica. No modelos importados, inoperantes, que solamente han creado más violencia y más impunidad. Entonces, esta es la reflexión y las reflexiones que, bueno, finalmente la ciudadanía va a poder exigir mucho más de los jueces, mucho más transparencia, pero sobre todo un buen trabajo y que salgan los acuerdos y las resoluciones, repito, en menos de 5 días ya tengamos nuestro acuerdo y las sentencias salgan lo más pronto posible, que no esperen meses, sino que sean dictados en el menor tiempo posible, y que en las audiencias constitucionales, eso también va a ser un reto, cuando se enlisten los amparos directos, sean dictadas en el mismo día en que sesiona el Pleno, que sean resueltas las audiencias constitucionales el mismo día de la audiencia constitucional. Veremos si se logran esos retos. Si empezamos a ver eso, yo creeré en esta reforma judicial. Si seguimos en lo mismo, de que jueces penales, civiles y familiares dictan sus resoluciones en 20, 30, 40 días, dictan sus sentencias en 6, 8, 12, 24 meses, y los jueces de distrito difieren sus audiencias posterior al dictado de la audiencia, pues seguiremos en lo mismo que nos quejábamos antes de la reforma. Entonces todo esto debe cambiar, y sobre todo que debe de empezar el buen ejemplo del juez que llega, para que todo su personal, que no sabemos si él lo va a seleccionar o cómo va a hacer esto también es una laguna, si hace y se entona, se pone en la misma sintonía y realmente hace regular, perdón, hace realidad los objetivos de esta
reforma, que básicamente es la mejora en la administración de justicia que no hemos tenido ni siquiera con la reforma tan cacareada del 2008 y del 2011, ¿no? Que se quedó en las letras del legislador, pero no se aterrizó en, en en aterrizarlo en el plano operativo, ¿no? Aquí nos dice el doctor Javier, gracias, saludos. ¿Fue una farsa? No, no fue una farsa, pero sí el error fue en la metodología y haber dejado, sobre todo en el caso de ministros, perdón, de magistrados y jueces, haberlo dejado una votación y no por la capacidad eh, y el expertise de los mismos, ¿no? Aquí nos dice Francisco Gil, bueno, que tenía yo aquí está. Dice, la OEA recomienda a sus integrantes no hacer una elección judicial. Bueno, yo pienso que no debe intervenir en asuntos propios de nuestro país, ya lo comenté. Eso lo debemos resolver los juristas aquí en nuestro país. Entonces, y además la OEA, yo en lo particular he dejado mucho que desear en estos temas, sobre todo temas políticos. A lo mejor jurídicos está bien, pero políticos no. Dice, la participación demuestra también el interés de la ciudad en renovar. ¿Habrá entonces otro tipo de propuesta? Quién sabe, no sabemos si se vayan a hacer algún tipo de reforma o se siga con una votación, pero ya se está demostrado en esta elección que no fue el método ideal para renovar el Poder Judicial, porque realmente el Poder Judicial, ¿quién lo representa? Pues la Suprema Corte. La Suprema Corte sí, ahí sí estoy completamente de acuerdo que se debe de renovar vía elección popular, pero no los demás magistrados y jueces. Dice, ¿de cuántos millones es el padrón electoral y qué porcentaje los que no participaron? Bueno, el padrón electoral actual, del total de mexicanos, que somos 120, somos cerca de 65 los que podemos acceder a votar. Entonces, nada más hay que medir de ese porcentaje, que ni siquiera es el 100, vote un 10%, pues es un muy pequeño número de habitantes el que decidió en esta elección. Y en los demás procesos electorales se presenta lo mismo, ¿no? Desafortunadamente nuestra democracia todavía se queda en el ámbito numérico. Creemos que la mitad más uno, o que vote más de la mitad, ya tenemos democracia, y no. La democracia es un sistema de vida que no solamente es que el pueblo elija directa o indirectamente su gobernante, sino muchas otras cosas más. Eh, la pluralidad de ideas, el análisis crítico, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Eso es la democracia. Pero nosotros creemos que la democracia es simplemente números y no, no, desafortunadamente eso no es la democracia. La única democracia que realmente lo fue en la antigua Grecia, cuando votaba toda la población y elegía a sus dirigentes, porque la que tenemos es democracia representativa, y si vota un porcentaje muy pequeño, no solamente del padrón, sino de todos los habitantes, pues esos a quienes elegimos o salieron electos carecen de legitimidad, ¿no? Realmente no los está seleccionando las mayorías como debiera de ser. Pero bueno, esto no es privativo solamente de la elección judicial, sino de las elecciones constitucionales normales. Sucede exactamente pues lo mismo, ¿no? Y no se puede quedar en un tema meramente numérico, ¿no? Y bueno, finalmente para terminar esta cápsula, comentarles que a pesar de que la 4T y los diputados mencionan a través de sus redes el apoyar las iniciativas ciudadanas, pues no, en la iniciativa de ADUP de reforma a la ley del trabajo para mejora prestacional y laboral de los docentes, pues se quedó estancado en la Comisión de Derecho del Trabajo. Desafortunadamente no ha avanzado, nada se ha discutido sobre este tema y se quedó estancada.
Esto quiere decir que pues se esté ignorando a más de medio millón de docentes de universidades privadas que solicitan que su actividad sea ya regulada en base a la ley de trabajo, que recibamos las prestaciones que por ley nos corresponden. No es solamente el sentir de nuestra asociación, de la Asociación de Docentes, Tutores y Capacitadores de Instituciones de Educación Superior de Puebla, sino de todo el gremio docente de universidades privadas, que vivimos en la precariedad laboral, sin prestaciones, sin ningún tipo de incentivo, sin acceder a becas de instituciones públicas o privadas. Y esta reforma que ya llegó hasta el Congreso, ahí se quedó estancada. Entonces hacemos un llamado a nuestros legisladores de que pues por ahí hay un problema social grave que ya fue identificado y que nosotros analizaremos jurídicamente todos los medios que estén a nuestro alcance para que pues finalmente se discuta esa reforma y se apruebe. Se apruebe porque es un problema extremadamente grave y algo que no nos creen, que yo discutí con los colegas docentes en Cuba, no nos creen que un docente gane 60, 70, 80 o 100 pesos, que estén congelados nuestros pagos de hora clase desde hace 8 años. No lo creen, creen que los maestros están bien pagados, sobre todo en universidades particulares, y no es cierto. La realidad es que no es cierto y no se puede ignorar el problema y sobre todo de que no accedemos a ningún tipo de prestación cuando debiera de ser así, ¿no? Entonces, tomaremos cartas en el asunto, incluso estamos considerando un amparo para poder destrabar este tema dentro de el Congreso Federal, que ya llegó, ahí está, pero se quedó estancado. Así es, René, de muchos años, y pues lo que queremos es que pues llegue hasta la discusión en el Congreso. Pues muchísimas gracias, que estén muy bien, les agradecemos su participación en esta eh, cápsula y bueno, pues deseándoles un excelente fin de semana. Buena tarde.